Érase una vez un pobre niño pequeño que no tenía padre ni madre. Todos habían muerto y ya no quedaba nadie en el mundo. Todo había muerto. Entonces el niño echó a andar y lloraba día y noche. Y como ya no quedaba nadie en la tierra, el niño quiso ir al cielo y la luna le sonreía con mucho cariño. Y cuando llegó a la luna, esta no era más que un trozo de madera podrido. Entonces quiso ir al sol y cuando llegó al sol, este no era más que un girasol marchito. Entonces quiso ir a las estrellas y cuando llegó a las estrellas, estas no eran más que pequeños insectos de oro que estaban prendidos como los prende el alcaudón en el endrino. Y quiso volver a la tierra. Pero la tierra era un orinal volcado y estaba completamente solo. Entonces se sentó allí y se puso a llorar. Y todavía continúa sentado allí y está completamente solo. Georg Büchner nace en Godelau, Gran Ducado de Hesse, el 17 de octubre de 1813. Ese mismo día Napoleón es derrotado en Leipzig. 2 años más tarde, en 1815, las grandes potencias reaccionarias fundan la Santa Alianza que restaura el antiguo régimen, y con él, el absolutismo. En la Confederación Germánica, el campesinado continúa sojuzgado, la burguesía liberal es reprimida y el movimiento estudiantil duramente perseguido. ¿Quién es Büchner? Yo diría que Büchner es el presente, o es el futuro, o es el presente y el futuro. Es difícil encontrar a alguien que esté tan de actualidad como él. Digámoslo de una vez alto y claro. Büchner fue uno de estos raros escritores que rondan el territorio formado de tierra y de cielo en el que habitan los genios, así nombrados, que sobrenadan por encima de las limitaciones y las fronteras de su tiempo. El aspecto que más me impresiona es que no ceja en su empeño de describir un estado de cosas que considera injusto, con un lenguaje extraordinariamente poético, con un amor por lo que describe. Büchner fue escritor, fue médico y fue una persona que descubrió muy temprano que la justicia no existía en el mundo, que la justicia con toda seguridad no se iba a conseguir, pero que la única manera digna de vivir era trabajando por ella. Y a los 23 años se había convertido en un científico que se doctoró en Zúrich después de haber estudiado en Estrasburgo y en Gießen con un tema que versaba sobre el sistema nervioso de los barbos. Funda la Sociedad de los Amigos del Pueblo, funda grupos para concienciar y para seguir publicando, a pesar de los peligros que ha sufrido él, que han sufrido sus compañeros, que están en prisión, uno en prisión, el otro se ha suicidado porque ya no aguantaba más, etc. Y él sigue. Georg Büchner, cuyas señas de identidad se detallan a continuación, estudiante de medicina en Darmstadt, se ha sustraído, ausentándose de su patria, a la instrucción de la causa sobre su participación en actos de alta traición. Se requiere por ello a las autoridades públicas del país y del extranjero para que, caso de averiguar su paradero, le capturen y entreguen, estrechamente vigilado, a la oficina pública abajo indicada. Darmstadt, 13 de julio de 1835. El juez instructor nombrado por el Tribunal Ducal de la provincia de Alto Hesse. Señas personales. Edad, 21 años. Talla, 6 pies 9 pulgadas. Cabello rubio. Frente muy amplia. Cejas rubias. Ojos grises. Nariz fuerte. Boca pequeña. Barba rubia. Mentón redondo. Rostro oval. Color de la tez saludable.
Figura fuerte, delgado, señas particulares, miopía. Büchner fue un revolucionario, un personaje que aunaba características muy raras de aunar en una misma persona, como son el amor al prójimo, la inteligencia. Era un joven brillante, un joven generoso y muy valiente. Büchner muere en Zürich, no como un perseguido, sino del tifus, es decir, una muerte por enfermedad en febrero del 37. Fue capaz de entender que, de la misma manera que era necesario concebir una nueva forma de plantar cara al antiguo régimen, al poder político establecido, era también necesario que ese proceso fuera acompañado de una nueva forma de entender el arte y la literatura y su relación, su función comunicativa con el pueblo. En 1831, Büchner comienza sus estudios de medicina y anatomía en Estrasburgo. Los finalizará en Gießen, donde participa en la fundación de la Sociedad de los Derechos Humanos, una organización política secreta. En 1834 redacta junto al pastor protestante Friedrich Ludwig Weidig el panfleto revolucionario El mensajero de Hesse, en el que denuncian la explotación del campesinado. Por ello, las autoridades inician una ola de represión y Büchner se ve obligado a exiliarse en Francia. Mientras tanto, Weidig es encarcelado y torturado hasta el suicidio. Con sus tambores acallan vuestros gemidos. Con las culatas de sus fusiles os destrozan el cráneo si tenéis la osadía de pensar que sois hombres libres. Ellos son los asesinos legales que protegen a los bandidos legales. La justicia es solo un instrumento para manteneros dentro de ese orden y poderos arrancar aún más fácilmente la piel. La mayoría de los servidores están vendidos en cuerpo y alma al gobierno. ¡No van a poder, cobardes! ¡Torturadores! ¡De obreros! ¡Estamos luchando por nuestra comida! ¡Por nuestra comida! Alzad la vista y ved cuán pequeño es el número de quienes os sojuzgan. Su fuerza es tan solo la sangre que beben de vosotros y los brazos que vosotros, privados de voluntad propia, ponéis a su servicio. Ellos serán acaso 10.000 en todo el Gran Ducado y vosotros 700.000. Por más que os amenacen con el armamento y la caballería de los reyes, yo os digo... Quien alza la espada contra el pueblo, morirá por la espada del pueblo. Largos años habéis permanecido encorvados sobre los campos de espinas de la esclavitud. Durante toda una larga vida habéis cavado la tierra. Un día cavaréis la tumba de vuestros tiranos. Paz a las chozas, guerra a los palacios. Es una revolución a la que él llamaba con el Hessische Landbund de los ricos contra los pobres. Y no había término medio, el que tiene posesión y el que no. A los 22 años te hierve la sangre, quieres hacer la revolución para mañana, ves enseguida que la revolución así no se puede hacer, buscas alternativas. Él entendía que la lucha no se dirimía sencillamente en la oposición a los privilegios nobiliarios, al antiguo régimen, sino que se estaban creando ya nuevas formas de explotación que tenían mucho más que ver con el conflicto entre los poseedores, los que detentaban los bienes de producción, digamos, y aquellos que estaban excluidos de ello, ¿no? No se puede decir, hay varias gamas en el gris. Aquí lo que él estaba haciendo es decir, tiene que haber una revolución social, hay una gente que no tiene absolutamente nada, que no tiene cultura, y es necesario hacer que esta gente, que a partir de ellos surja una revolución. En 1835, Büchner escribe el drama La muerte de Danton.
En él queda patente su interés por la Revolución Francesa, a la que considera el máximo apogeo de las aspiraciones de la humanidad a la libertad política y social, y aparecen presentadas las dos posturas revolucionarias, pero incompatibles, que encarnan Danton y Robespierre. La gran tensión de la muerte de Danton es en una obra juntar en forma de duda, de tormento, de paradoja insoluble, todo lo que lleva en sí la revolución, en vez de glorificarlo en una teoría de conjunto, que es lo que trata sin éxito de lograr Marx y lo que logra con éxito, pero con un éxito que es también su misma derrota, la filosofía de Hegel. Diseccionar a los revolucionarios, diseccionar su época en realidad es lo que está intentando hacer y preguntarse desesperadamente ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando a la gente hambre? ¿Por qué la revolución no... van rodando cabezas pero no se produce una sociedad ideal? Yo no creo que Büchner considere la revolución no deseable y tampoco creo que la considere inviable. Creo que la considera problemática. La necesidad de la gran masa es lo único que puede provocar una revolución. Pues a ver si con esto fomentamos también que la gran masa sea consciente de que debe fomentar la revolución. Todos sus personajes son tan proclives al espíritu de la revolución, son todos propositivos de alguna manera y al mismo tiempo todos reconocen la necesidad de destruir el orden anterior para poder construir tal cosa como un orden, no ya un orden completamente nuevo. Obviamente eso lleva décadas, incluso siglos, pero sí es verdad que en la obra de Büchner aparece de manera muy notable esa ambivalencia entre creación y destrucción. Te digo que quien me sujeta el brazo cuando estoy sacando la espada es mi enemigo. Quien me impide defenderme me mata igual que si me atacara. Donde cesa la legítima defensa, empieza el asesinato. Yo no veo qué razón nos obliga a seguir matando. La revolución social aún no ha terminado. Quien hace una revolución a medias cava su propia tumba. Tenemos que acabar con esa clase decadente. El vicio ha de ser castigado. La virtud ha de reinar mediante el terror. Yo no comprendo la palabra castigar. Tú, con tu virtud, jamás has tomado dinero, nunca has contraído deudas, ni has dormido con una mujer, ni siquiera has estado borracho. No hay nada en ti que a veces te diga, muy secretamente, muy quedamente, estás mintiendo. ¿Estás mintiendo? Mi conciencia está limpia. La conciencia es un espejo delante del cual un mono hace piruetas. ¿Qué derecho tienes tú a enviar a la gente a la fosa? ¿Quién te crees que eres, el gendarme del cielo? Niegas la virtud. Y el vicio. Danton, en ocasiones el vicio es alta traición. No, tú no. No debes proscribirlo. Por amor de Dios. Por amor de Dios. Para seguir con tus ideas. Nuestros golpes para ser útiles a la República no deberían alcanzar a ningún inocente. ¿Y quién te ha dicho que haya habido víctimas inocentes? En Danton, sin duda, hay una conciencia de que él ha pasado esa raya y de que ahora se encuentra con que su acción, que era constructiva, además es destructiva. Entonces, no sabe cómo resolver eso y sus reflexiones son inconclusas todas ellas, porque son el planteamiento de un problema, pero no es su solución. Robespierre, tal como Büchner lo presenta, es perfectamente consciente de la necesidad de tolerar ciertos niveles de conflicto y de ciertos niveles de violencia cuando se trata de transformar la sociedad. O sea, Büchner está planteando que hay que hacer cosas, está planteando que es inevitable hacer cosas y está planteando a la vez que es inevitable que parte de lo que se haga sea destructivo.